texto para todos ustedes en la folcloreada en Pecuajaisha Pechuga Eñaneta Barandurjewa Abei Pecuajaisha Bei hoy Petinflo que la folcloreada pesquera va bloque guaraniñe o Pepe Bei Oreiro Ñejamba y Teca como Mancharo Masai Marabú Tempiaza Cue o Paitemba Eñaneñe Ere muchísimas cosas sobre nuestro idioma guaraní en este bloque guaraniñe. Y para ello ya tenemos un invitado de lujo de primera categoría en Ojina Tembicuayara, el doctor David Galeano. Libera con nosotros fuertes esos aplausos, por favor, señoras y señores. Gracias, querido David Galeano, por estar con nosotros. Maite Copa Maishapa. Igualmente, Noelia, que yo para venir enderezable, a Vega Pameco, donde voy a Peture. A ver, yo me voy a ir a Peture, como se pone a meter de ella, y de huesa, de recuperar. Auille, bebé, ese corazón, pues te vive, auille, veí, eres ahora sí, siempre a la folcloreada, sí, siempre al idioma, a la cultura. Ajá, el mismo como me gusta veía, paitemba, ella de cultura, regeo, paitemba, ella niña, regea, veí, amba, ella pa, o ahoa, veí, guaraní, ayepa. Porque si te no le están más que yo veo, me ha apetecido una tía de sempre ni asahar veo ya España ni me traductor Google ya yangu anya over como vete va el persona que toda esa nyamborasa guaraní castellano guaraní inglés alemán está ni m a oye pero una móvil y no iba a crear esta tapizada con una peruma hoy estaba hoy programa hoy estaba ni Martinova cada primero una mujer Carlos Ferreira a ver voy a dejar esperar muy no es usted a veces ahí ñandella voy con una diario para una feria del libro que es esa guaraní que a ver que copia Amanda como pues segundo congreso de lengua guaraní ya por guaraní papá la academia de la lengua guaraní. A veces ahí viajamos a Hamburgues en Daro que ya chata, vais a ver guaraní ni momento de poco años de internet, de YouTube, con una película que fue a veces andemos y madre vive de igual orina Kundahara, navegador lleva, tengo una mocina ni WhatsApp guaraní. A veces ahí yo recuerdo de Wikipedia. Wikipedia guaraní, me ponía a ver una vez iBook, de ahí el libro que tiene diccionario en línea. Mira, ahí guaraní de Purú, ahora la diarrea, después de la foto de diarrea, WhatsApp, o no me así que ahí ahora mi Purú a WhatsApp y Carturo, que acá WhatsApp guaraní, a Pedroño preguntaba que con mi cariño de yo con mi igual, bien, a la familia Purú. No huerecoy iba a mi teléfono ya. No huerecoy, también que tú ya tienes que huerecoy en Purú. Un PCT, ayer para estar manando y ponaba a huerecoña niñe, jaisa jaeonia veí traductor, va eres ni esa. Mi tiempo asado, ni asado, pero yo ni me voy a ni Eva, asado, asado, y ni asado. La verdad que está ni asado de traductor. Traductor, UPCT, y mala traductora veí, pero hoy había ahí controversia ya. Está dándole pues ahí no, va esa tipo pecha, está hoy lo mitad que hoy mi calle vea, o ya pues mamá la traductora, valga la redundancia, la traducción. Ay, no, tal cosa, no. Por ejemplo, vi que estaban justamente lo del famoso el que yacaré. El que yacaré, que obviamente no va a tener, o sea, tiene una traducción literal, pero no es el significado en guaraní y ese es el problema con el cual nos encontramos. Claro, por eso estaba diciendo guaraní, está en un proceso todavía, digamos, de elaboración de guiopa. Todavía, nuestro tipo de decir, sí está en una etapa experimental en el sentido que la gente puede ingresar y comenzar a usar. Y esas dificultades o esas situaciones un poco complejas o un poco claras son las que, en la medida que la gente va comentando, la idea se ir corrigiendo. Es un proceso que es bastante complejo. Estamos hablando de, por ejemplo, aproximadamente 200.000 palabras son las que se tienen que traducir.
TPE, oímos a Pepe 50.000 era Samir. O sea, faltan todavía 150.000. Pero ya en esta etapa de experimentación, ya mucha gente consigue hacer traducciones sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, ese lenguaje de segundo plano, en donde hay ese dobleo, esas metáforas, algunas expresiones inclusive un poco groseras y otras también, que la gente lo primero que entra a buscar es, bueno, eso se puede traducir. Sin embargo, lo importante en esto es que ya empezamos, estamos en el camino y que la idea es hacer las correcciones por el camino. Sheningo, ahora por el tereía y de jape, hoy, ahora ni Google, ¿verdad? Y tenemos que valorar también, y no nosotros luego como paraguayos andar buscándole la quinta pata al gato, no porque tal cosa, no porque esto, no porque lo otro. Tenemos que sentirnos orgullosos de que una plataforma tan importante a nivel internacional haya tenido en cuenta, porque cuántas lenguas indígenas hay. Y aproximadamente son 250 lenguas que todavía hoy se hablan algunas con un número de hablantes muy reducido. Por ejemplo, en Bolivia hay uno de los idiomas oficiales de Bolivia que tiene los últimos hablantes. Entonces, contando todo eso, son aproximadamente 250 entre las lenguas emergentes. Mi oye Curubé, Barrecorea, con ICPD, con Ipehuera Niñe, Apuestorio y Quechua, y Mara, nuestro miembro. Acá Pehuera Ni, Oye Jesra Moya. Yo creo que hay un dato interesante que comentarle a nuestros televidentes, ¿no? Hay un informe de la UNESCO de hace poco tiempo, un año y poco, que dice que en el mundo hay un total aproximado de 6.000 lenguas. De las 6.000 lenguas, más de 3.300 en ese informe de la UNESCO estaban en peligro de muerte, que es que tienen menos de 100.000 hablantes y las que no tienen presencia en internet. Añade guaraní, Angeleteo y ningún lengua que está en la región guaranítica. Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, incluso una parte de Uruguay, 11 millones de parlantes. 11 millones. Aproximadamente Madre 11 mía. millones y hasta lejos de 100.000 que nos pondrían Sí, peligro. Y lo otro, al mencionar de estos proyectos que inclusive se desarrollan a pulmón, después Pira Piroga y Bategui, y ya se vio ya es un trabajo, si se quiere, en muchos casos ad honorem, ¿verdad? Y de ese punto de vista, hoy ya contamos con una importante cantidad de herramientas, digamos, en internet o virtuales, ¿verdad? Y eso es lo que en este caso vale la pena destacar, ¿verdad? La cantidad de lenguas que hoy tienen, por ejemplo, un navegador en Mozilla de 6.000 lenguas, 109. Y 109. La única lengua americana nativa que tiene la versión completa del navegador totalmente traducido es el guaraní. La única, de las 250 lenguas de América, el guaraní es la única. Y de las 6.000 lenguas, solamente 109 en el mundo. 109 en el mundo. En el mundo. Y en el caso de Wikipedia, por ejemplo, se calcula que son aproximadamente 370 lenguas nada más de las 6.000 las que tienen su propia versión de Wikipedia. Entonces, estamos hablando de cuestiones interesantes de una lengua que vivió tiempos muy difíciles. Mucha represión. Todo intento de maquinación, degradación. Bueno, vivir este tiempo es un tiempo memorable. Estaba en y bueno, también hablando de Paraguay, de la cultura, de lo nuestro. Hoy estamos en un día muy especial, hoy es el día del arpa paraguaya, Ayepa. Y el día del fallecimiento es más grande, probablemente ejecutante del arpa, homenaje, Felipe Cardoso. Invitamos a su está mi vida por ejemplo, te ven en tu, llegada, mi despedida, Carlos Salud, mi agente por pues, y me lleva a, y vemos a Roma, ¿no? A lleva a poder, y haré que voy a ver a gente por Perú, y mira, con este manejando, a con un que está increíble, arpa paraguaya, ya venía para el día de hoy. Ya
en Embaeteba del arpa paraguaya y la diferencia. Bueno, vamos a ver si en el próximo programa podemos también traer a algún arpista que nos explique bien, pero dentro de nuestro conocimiento también vamos a explicarle a la gente, ya que estamos en este bloque bien cultural, eres para la arpa paraguaya. Sí, dicen que por la cantidad primero de escuelas que tiene, que es distinta, y que estaba escuchando a una persona entendida que se ejecuta diferentes cargos. Había pedido que le agreguen 4 notas más al arpa tradicional europea, ya pues subir el llegó a pesar que a Juan Bue, ahí fue muy más política por país, la Paraguay. Claro. Aparte que mi chilena todo llegado para agendar, porque el arpa tradicional digo, tu tereí, obrecoila y pedal, ñambuetereí es demasiado diferente. Y lo que le da esa diferencia al arpa paraguaya es justamente, primero, esa facilidad de, bueno, no es tan pequeña tampoco, pero sí tiene mayor facilidad de llevar y traer. Veí que es con la cuerda, tiene 36 cuerdas en total. Creo que hoy en día hay arpistas que ya le agregaron una más también, hay algunos que ya le ponen 37. Eso ya depende obviamente del luthier y del arpista. Y en el día del arpa paraguaya, entonces va nuestro Maiteí Pollo a todos los arpistas paraguayos que están ahí viendo el programa. Y bueno, también destacar que es sumamente importante la labor que ellos tienen, porque es el instrumento que le da el toque característico y el toque diferente también a nuestra música. Al decir concurso paraguayo de música paraguaya, y faltarle el arpa y guitarra. Arpa y guitarra, pues es que Mocoima, no falta ya nada. Pero bueno, volviendo también a lo nuestro y a nuestro guaraní, nos gusta siempre en este bloque. Obviamente, algunos dicen, era para una peña y guaraní tepe allá. Pero si fuera un bloque netamente guaraní, va a ser más bien direccionado a los profesores guaraní. Lo que queremos en realidad es que toda la teleaudiencia valore también nuestro idioma, conozca también ciertas cuestiones que por ahí los que estamos más en el idioma o los que estamos más ensalzados conocemos, como es justamente ese número tan importante de 11 millones aproximadamente de hablantes que tiene nuestro idioma. De que cuando hablamos de la nación guaraní hablamos no solamente de Paraguay, hablamos de Argentina, de Bolivia, de Brasil. Allá vamos a ver. La región guaranítica es la región, inclusive en su origen, que abarcó desde el Caribe. Caribe, ya añadió el Caribe. Ese Caribe. Caraíbe. ¿Ves esa palabra? Cuando vine de allá es Uruguay. Apeaña, ñamboque fútbol, acá Uruguay. Y un español fue a ver, no sé, recorriendo ella es con Paraguay, por la zona Paraguay, con mi jefe me está yendo de la pista ella a la Paraguay, la peña de si nosotros buscamos entonces desde el norte, desde el Caribe hasta el sur, hasta el Uruguay, al este, el propio océano Atlántico tiene su nombre, Paraguazú. Pará dice océano, mar, Guazú grande. Ñandé que está allí en mira si le fuera Ñandé Maracaná. Es de Maracaná no es igual, es un loro con nombre guaraní. Y nosotros celebramos siempre de recordar un nombre tan importante, el estadio más grande del mundo, como siempre se dijo, con nombre guaraní. El centro de la política brasileña, el alma del Brasil, Itamaraty. Algo Itamaraty, ellos que tienen con la Y al final, que es Ita piedra maná de forma. Ya mi guaraní fueran de ir, ñandeko anja Tecobay, acá es Tecomana. Ñandeya con anja Tecomana, guaraní fuera de Tecocatú. Ya hoy ve Tecocatú a Tecomana, a Tecomana dice irregular, anormal. Y ya ñandeko Itamaraty, el lugar donde abundan las piedras deformes o irregulares. A pesar de ir a creo que pobre mi grupo, era, o sea, me trata de no debe autónomo Yacarepagua, Yacarepagua. Es decir, nosotros vamos a buscar muchos nombres y vamos a encontrar en el Brasil, lo vamos a encontrar en la Argentina, el sitio donde nació el libertador San Martín, Yapeyú. Agua de superficie dorada. Ya, ya muñeca, ya yo gusta ya sin esta ya, AP, superficie, dorado amarillo, agua de superficie dorada. El efecto camalote de los camalotes. AP, ya yo
ahí, a ver, corriente, Está bien. Cuatía, Itatí, Ituzaingó, mira, te da guaraní. Salta y Cucuy también forman parte de la región guaraní. Rosario, Paraná. En Buenos Aires, ¿cuánta gente hay que habla guaraní? Y por paraguayos, ya nacidos allá argentinos. Y en el caso de Bolivia, tradicionalmente Carica, Beni, Pando y Santa Cruz son los departamentos donde se habla guaraní. Bueno, y aquí tenemos una región bastante grande. El nombre antiguo del río Pilcomayo, así como está el Aracé, que es el este, está el Aragua, que es el oeste. Aracé y Aragua. Claro, donde sale el sol, donde llega ahí Cuaraquínese. Claro. A donde llega Aragua, Cuaraquí o Oaxaca, ¿vale? El nombre antiguo del río Pilcomayo fue cambiado. El nombre guaraní es Araguaí, el río del occidente. Inclusive, ¿por qué? Porque hasta las estribaciones andinas llegaban al territorio guaraní. Entonces estamos hablando de una gran región donde hoy eso se centró en lo que sería el centro de Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y la parte de Uruguay. Qué importante, qué lindo conocer de nuestra cultura, de nuestro idioma, o peor, y todo lo que sea, lo que guaraní es. Porque Coape y Catuña y Morandubé, lo mitad y Morandubé, ahora de nuestra cultura, también tenemos que conocer más sobre todo eso que nos identifica como paraguayos, como guaraníes también, porque nuestra sangre es guaraní, quieras o no, nosotros tenemos esa ascendencia guaraní, que es algo sumamente gratificante, algo que nos enorgullece. Y con el doctor David Galeano Olivera y todo el equipo también de la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, los compañeros de IDELGUAP, los compañeros de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, de la Academia de la Lengua Guaraní y de todas las instituciones abocadas a difundir nuestro folclore, a enseñar también el idioma, sobre todas las cosas. Vamos a seguir siempre en este bloque contándoles un poco más, sobre todo esos datos que por ahí no manejamos y que al conocer hace que nos enamoremos más de nuestro idioma. Yo creo que para, digamos, darle esta parte, no perdamos de vista también que muchos informes del Instituto Nacional de Estadística en nuestro país decía que el 38,6% de la población entre 5 y más años, 38,5%, ahí casi como a 40, ya, guaraní hablando, los nativos guaraní, sobre 8 millones, 8 por 4, 32, estamos hablando de 3.200.000 paraguayos que tienen el mismísimo derecho que el hablante en español de recibir información y de vivir su vida en guaraní. Y si puede y si quiere hacerse también bilingüe. A veces acá, y ahí, luego de eso hay promedio casi 30% y un poco más de bilingües. Donde hay también un dato interesante, una buena partida, un alto porcentaje fue primeramente monolingüe guaraní y después se hizo bilingüe. Y llegamos un poco más de un 20% a los que son especialmente monolingües en español. ¿Estaba en la guaraní o doña? En el Bolívar, pasamos 70 y el dato final es que apenas 1,3% de Paraguay es población nativa indígena. Sería equivalente en el último censo a 117.000 personas que son indígenas de Paraguay. De esos 117.000, la mitad son de la familia lingüística guaraní. Un poco más de 60.000 indígenas son de la familia lingüística guaraní. Están padres por ahí, no hay cuaveta con la mitad de la folcloreada, pero gracias a este bloque guaraní y queremos dar las gracias a Huilleyo, a Joajo, a David Galeano, Olivera, Oremo y Lumine, que a Huille mantendeu. Ya que tú no eres a Vicente de Huille, que se van a meter en el mismo. A Huille. Con Ana Saúl, y enganchó por la folcloreada, que la folcloreada que